temas electorales, agradeciéndote, Santiago. Y le quisiera consultar, señor Naopari, entonces, ¿cuánto tiempo queda o cuántos, digamos, cuál es el cálculo del tiempo que le restaría al Jurado Nacional de Elecciones para poder resolver más de 200 apelaciones en cuestiones de forma? Bienvenido, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, nuevamente, independientemente que sea forma o fondo, la norma te dice que tienes un plazo de 3 días para resolver desde que te llegó el expediente. Ahora, se ha señalado que son 200, hasta ayer había una cifra distinta, se aludía a 370 apelaciones, de las cuales 83 eran de fondo, las otras eran más bien temas realmente de forma, de las 83 solo se habían resuelto 27, pero bueno, circunscribámonos a la información actualizada, que son supuestamente 200. Como son temas de forma, no hay necesidad que haya audiencia. En principio, si el Jurado Nacional de Elecciones, o sea el Pleno, para ser más preciso, confirma su criterio, el plazo de 3 días es perfectamente verificable de poder ser cumplido, a lo mucho una semana, ¿no? Por final de cuentas es un tema de si confirma el criterio y la apelación se basa sobre la base de un pedido de nulidad extemporáneo, el tema ya es casi como hacer una plantilla. Correcto, entonces por eso es posible que se puedan acumular en menos audiencias, o sea, no discutir expediente por expediente, sino acumularlos para poder resolver de forma grupal. ¿Eso es probable acaso a nivel de este ente electoral? Bueno, formalmente hablando lo podrías agrupar por jurados en especial, pero no sería necesario. Al final de cuentas, si la causal es la misma, podrías terminar haciendo una resolución por cada causa y simplemente cambias los datos de jurado electoral especial, el número de mesa, y al final de cuentas el criterio es el mismo. Si es que nuevamente se reafirma el criterio, por ejemplo, de que el plazo no se mueve. O sea, todo lo que entró después del miércoles de la noche, ya tienes una forma de criterio, no necesitarías ni acumular o no haber ni audiencia, y lo sacas en bloque, lo sacas en paquete. Sí, eso sí, claro, es un tema muy práctico, pero se supone que cuando llega una apelación tienen que hacer una suerte de discusión, ¿no?, de deliberación entre los magistrados. Ah, no, claro, sin duda. O sea, a lo que voy es que una cosa es que tú no tengas una audiencia pública y otra cosa es que tú no tengas un proceso deliberativo interno. Son dos cosas diferentes. Entonces, bueno, evidentemente... ¿Será entonces? Claro, evidentemente, en el Pleno, en institución privada, va a tener que definir, bueno, este caso entró, ¿qué día? ¿Qué hora? Ya va acá. Entonces, ¿es lo mismo? Sí, sí es lo mismo. Entonces ya, se vota, firma, vota, firma, vota, firma, porque al final de cuentas el criterio termina siendo el mismo. O, por ejemplo, el tema es, este paquetito está referido a aquellas apelaciones que no presentaron la tasa. Allá. Entonces, ¿se admite o no se admite? Y ahí sí podrías tener discreciones, porque podría ser el caso que de repente no se admitió por un error de sistema, no se admitió porque de repente el sistema mismo del banco se cayó, o justo estaba cargando y no llegó a la hora respectiva a ser cargada el voucher, ¿no? Entonces, y ahí ya podría comenzar a discutir. Pero efectivamente, si es un tema de plazo, o sea, si por ejemplo no es lo mismo presentarlo que un pedido de nulidad haya entrado a las 8:01 del día miércoles 9 a que haya entrado el jueves, ¿no? Ya el tema es mucho más claro. Entonces, correcto. Si es que, nuevamente, si es que se reafirma el criterio de la 086-2018 con tener que establecer el plazo de 3 días y evidentemente hasta las 8. Entonces, ese sería un poco el panorama. Con la situación actual, ¿no? Ya las apelaciones que iban respecto a la posibilidad de falsificación de firmas que han sido declaradas infundadas, y entendiéndose que aquí se acaba todo respecto a más apelaciones, y ya lo otro, entiendo, será derivado al Ministerio Público a fin de esclarecer si hubo o no falsificación, o si hubo la comisión de algún delito. Ya, digamos, sería inminente la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, como lo dijo nuestro periodista especialista en estos temas en la cobertura anterior, si efectivamente el Jurado Nacional de Elecciones mantiene el criterio que ha mantenido hasta ahora, el tema de la proclamación sería un tema de mera cuestión de tiempo, porque el criterio no va a cambiar. Y ahí solamente un par de repente de complementos, ¿no? Entonces, ya que usted aludió al tema de firmas, el tema de firmas justamente es un tema de fondo. Yo puedo haber alegado el tema de firmas, pero lamentablemente mi pedido de nulidad fue temporario, en consecuencia no voy a entrar al fondo. Cuestión distinta sería que yo llegue a probar que yo ingresé mi pedido de manera extemporánea o no adjunté la tasa de manera extemporánea por un hecho no atribuible a mí, o sea, por algo que no fuera mi culpa, en cuyo caso si el jurado puede decir, mira, ¿sabes qué? Efectivamente no fue tu culpa, y como no fue tu culpa, entonces me ingreso a ver el fondo. Claro, debiera declarar la nulidad porque lo voy a nuevamente por tan especial, pero ya no hay tiempo. Como ya no hay tiempo, porque tengo celeridad, tengo preclusión, tengo seguridad jurídica, lo veo yo en primera instancia. Y como ya tengo un criterio respecto a las firmas, aplico lo mismo que hice a las 27 anteriores, Ministerio Público y infundada, se acabó.
Entonces, y todo termina pasando al Ministerio Público y hasta que se resuelva la última apelación, pues evidentemente los 33 jurados electorales especiales que están pendientes de ser resueltos, bueno, de emitir los actos de proclamación no podrían hacerlo. Y hay también otro complemento adicional a lo que señaló vuestro periodista. Los jurados electorales especiales se conforman para cada proceso electoral, no es que necesariamente en cada proceso vayan a haber 60. Eso depende de la gestión de cada proceso, e incluso hasta la instalación, hasta el momento de la instalación, formalmente hablando, va a depender de cada proceso, salvo en el caso de las primarias, en el cual el de la ley 3998 es un plazo para que se instalen, pero formalmente hablando, el número lo define el jurado de cada proceso. Bueno, nos quedamos un poco con la idea de lo anterior que ya alguna vez habíamos conversado, ¿no? La importancia de afinar aquellos puntos en el procedimiento sobre la posibilidad de entrar en una etapa probatoria o no, bajo qué causales, a fin de que estas manchas no permanezcan en un proceso cuando se va a hacer la proclamación de quién ganó la presidencia, ¿no? Porque finalmente, ante la imposibilidad de hacer el pedido del padrón, etcétera, es muy probable que quienes mantienen ese discurso continúen con esa serie de denuncias, como más o menos están buscando hacerlo al trasladarse hasta Washington, ¿no? Usted sabrá que un congresista electo, en compañía de otros políticos, se han acercado para insistir con este pedido de la auditoría. Admiten que no pueden ellos obligar a que esta suceda, pero ejercen una presión política, es lo que están buscando. Bueno, al final de cuentas es un tema, como usted lo acaba de mencionar, sobre el final de su intervención, es un tema más político y creo que debiera llevarnos a reflexionar sobre la necesidad de actualizar la legislación electoral, ¿no? La ley orgánica de elecciones desde el 97 ha sido modificada parcialmente, tenemos normas muy dispersas, tenemos de repente justamente vacíos, un poco usted lo mencionaba antes de pasar justamente al enlace vivo anterior respecto al caso de una candidata a la vicepresidencia, en la cual, por ejemplo, tenemos reglas de licencia para congresistas, pero no tenemos reglas de licencia para candidatos presidenciales. Entonces, hay vacíos normativos que tienen que ser llenados. Exacto, porque uno revisa rápidamente y aquí es importante, de pronto, yo lo menciono, pero usted corríjame si me equivoco. Lo que suceda, lo que se descubra y lo que se siga cuestionando finalmente será en una etapa posterior, pero ya la etapa de tachas, la etapa de poder condicionar e incluso retirar a alguien de la candidatura, les guste a unos o no les guste, ya pasó hace meses. Entonces quienes finalmente han postulado permanecen, digamos, en estas planchas, así como se dijo en un momento cuando el señor Vladimir Cerrón finalmente se anuló su sentencia de que él no iba a poder reintegrarse a la plancha porque ya la etapa de tachas había sido superada. Igual es en este caso, cualquier denuncia ¿surtirá efectos o no sobre la conformación de la plancha presidencial de Perú Libre? Bueno, acá hay que recordar que no solamente el Jurado Nacional de Elecciones, sino también el Tribunal Constitucional, en el caso que curiosamente también nos citan ambas partes, que es el caso de Francisco Rogelio Ceballos Freiteri. El Tribunal Constitucional estableció, digamos, una fecha de corte. Una vez que ya se produjo la elección, yo ya no te puedo tocar, no te puedo sacar. Claro. También ocurrió en el Jurado Nacional de Elecciones en el caso Waldo Ríos. Que el señor Waldo Ríos había pasado a la segunda vuelta ya en el gobierno nacional de Ancash y se dieron cuenta que el señor estaba incluso en un supuesto de exclusión porque le había pagado la reparación civil. Entonces está impedido. Entonces lo que dijo, bueno, como la elección de primera vuelta ya se dio, no te puedo sacar. Ya estoy en medio de la segunda vuelta. En consecuencia, lo mucho, no permitiré que te entreguen tus credenciales hasta que pagues la reparación civil. Ahora, en el caso de la señora, ciertamente es un tema más de interpretación, porque la norma del 107 de la Ley Orgánica de Elecciones no es clara y te da para interpretar de las dos maneras. Y en ese contexto, recordemos, aunque fue para un caso de candidatura al Congreso, no a la candidatura presidencial, sí. Ya el Jurado Nacional de Elecciones señaló, curiosamente en el caso del señor Vizcarra, que, entre otros, sin lugar a dudas, pero permitiéndome este proceso en concreto, que las interpretaciones de normas que restringen derechos a la participación política, que no es lo mismo que el derecho de acción, o sea, pedir nulidad, se interpretan de manera restrictiva. Y si nosotros miramos en qué numeral, o en qué literal, para ser más preciso, está ubicado el 107 referido al impedimento de los miembros de los organismos electorales, está con todas las cabezas. Es decir, estaríamos pensando en jefaturas nacionales, no propiamente hablando en cualquier miembro del organismo del sistema. Sin embargo, más allá de esa interpretación, hay quienes están interpretando más bien hacia abajo, diciendo, oye, pero ¿por qué mejor no interpretamos miembros como miembros de las Fuerzas Armadas que no necesitan ser parte del comando conjunto? Porque basta que sea independientemente de mi grado miembro de las Fuerzas Armadas para pedirme retiro 6 meses antes. Ese tipo de vacíos, ese tipo de posibles interpretaciones dispersas es algo que debe evitarse en una futura legislación electoral armónica y que no solamente sistematice, sino que mejore.
Correcto. A ver, sí, hay un poquito de dificultad en escucharlo, pero si le comprendo igual, aquí hay una contradicción entre el artículo 107 y el artículo 114, porque limita al postulante al Congreso, ¿no?, con esos 60 días, y en el otro, en el literal B del 107, lo que dice es que tienen que haber dejado el cargo 6 meses antes. Pero todos hemos interpretado que se refieren a los altos funcionarios, ¿no?, a aquellos que tienen de pronto por elección miembro de la Junta Nacional de Justicia, el Poder Judicial, pero no sobre aquellos que tienen cargos de pronto también de jefaturas, pero no como representante máximo de cada uno de los organismos. Cuando la interpretación nos ha dicho eso a lo largo de los años, pero no está limitada así en la norma. Claro, ahora, recordemos que el 114 está referido a congresistas, no está referido a fórmula presidencial. Segundo tema que habría que recordar es que este 107 también tiene una redacción muy similar respecto al caso de los congresistas, y es más, en el caso de los congresistas está incluso en la propia Constitución. Y usted acaba de señalar precisamente quiénes son los enunciados. Son las cabezas de los organismos constitucionales autónomos. Aparentemente. Si yo soy un jefe que no soy cabeza, en principio, en mérito a quién me vas a pedir renuncia. Ya, bacán, no me pidas renuncia, pero por lo menos pídeme licencia. Ah, ya, bacán. ¿Y en qué norma te la pido? ¿El 114? No, el 114 aplica para congresistas. Y para presidentes, bueno, para fórmula presidencial, bueno, no hay norma, señor. Hay cosas que Eso es lo raro. O sea, ¿cómo te limitan para postular al Congreso? Pero para postular a presidente o vicepresidente puedes antes, o sea, 2 semanas antes del 11 de abril, seguir trabajando, seguir recibiendo una remuneración de parte de un organismo además vinculado o de los entes electorales. No parece muy coherente, es decir, ni siquiera para, digamos, el tema de la neutralidad. Claro, ahí justamente va el tema, ¿no? En principio, lo único que te quedaría ante ese vacío es exigir la neutralidad. Es decir, no me hagas campaña en periodo electoral, digo, en tu horario de trabajo, y si quieres hacer campaña en tu horario de trabajo, pídeme licencia sin goce. Ya, pero ¿cuál es el horario de trabajo? Título personal, porque al final de cuentas estoy en un horario libre, por decirlo de alguna manera. De acuerdo. Pero si yo estuviera en medio de un proceso, ahí tendríamos un problema, porque tendría o bien que pedir licencia sin goce para hacer campaña en horario de trabajo, o no hacer campaña durante el horario de trabajo. Pero lo que yo sí coincido con usted es que debiéramos mejorar la legislación electoral para tener una relación similar al 114 en la fórmula presidencial, para los candidatos de la fórmula presidencial. Ya, pero también, ojo que cuando eres un personal no fiscalizable, tu horario de trabajo no se limita a las 8 horas de cualquier otro servidor público, ¿no? De 7 de la mañana, no sé, a 4 o 5 de la tarde. Tu horario, digamos, incluso eres trabajador el sábado, el domingo, a la hora que te llamen. Entonces, allí ya estamos entrando a otro campo también. Por tanto, estamos en una contradicción en la ley orgánica de elecciones, por lo menos. Bueno, lo que ocurre es que en realidad ahí también entramos a un tema muy interesante, y gracias por la pregunta, que es cuando hablamos de un trabajador a tiempo completo, cuando hablamos de un trabajador a tiempo completo y dedicación exclusiva, que no es lo mismo, por ejemplo. Y eso también ya tiene ahorita un problema en el Congreso, ¿no? El Congreso dice ser trabajador a tiempo completo, más no hay dedicación exclusiva. Ah, ya, o sea que fuera el horario de funcionamiento del Congreso puede hacer cosas privadas más allá de la docencia. ¿Ya qué cosas? ¿Cuáles que entiendo por horario de funcionamiento del Congreso? O sea, hay varias cosas, no nos podemos quedar en el árbol, hay un montón de temas. Hay un bosque de temas que tenemos que sistematizar, que trascienden lo electoral, que van a lo funcional, respecto a autoridades electas, y que creo que el próximo Congreso debería abordar. Sí, ¿y cuánto tiempo antes tiene que retirarse, suspender sus funciones, pedir, digamos, la licencia sin goce de haber una persona que postula cuando trabaja vinculada a los órganos electorales? Que no es poca cosa, es un tema delicado, porque estamos hablando nuevamente de la neutralidad que tanto se ha mencionado. Ahora, yo le pido, por favor, que no dejemos el tema de esa solicitud de auditoría de la que se habla mucho y que se discutirá a nivel del Ejecutivo si la pide o no, pero ya... nuevamente, su voz respecto a si esto afecta en algo la proclamación. La mayoría de expertos dicen que en nada. Más bien, puede que, si resulta desfavorable a los términos de la proclamación, sí dé una mancha sobre la legitimidad, pero nada más. Lo que ocurre ciertamente en el tema de la auditoría, bueno, en primer lugar que tiene un poco atado al presidente por el tema justamente de lo que hablamos hace un momento, que es el tema de la neutralidad estatal, en general del Poder Ejecutivo, porque el proceso no ha concluido. Y ni siquiera estoy hablando del acta de proclamación, estoy hablando incluso de la conclusión del proceso. Y por otro lado, efectivamente, tienes que, digamos, ya que tanto se ha hablado del tema boliviano, entonces eso no se tomó días, se tomó semanas. Y previo, evidentemente, detección de irregularidades por parte de algunos otros observadores. Acá hasta ahorita no hay. Entonces,
Con lo cual, incluso en el supuesto que se diese, eso no va a alterar el cronograma, que sería lo óptimo sin duda. Pero eso también, nuevamente, volviendo al tema de las reformas, no debiera haber más tiempo entre la fecha de la elección y la fecha probable de la asunción en el cargo, para que justamente pueda darse mayor periodo de tiempo para declarar, investigar y poder pronunciarse y de esa manera tener un pronunciamiento o unos resultados, digamos, más legítimos y no solo legales. Eso también pasa por un cambio legislativo. Queda todavía mucho respecto entonces a esa reforma electoral, porque todo este proceso nos ha ido, digamos, estampando contra la cara situaciones que no teníamos previstas y que no están previstas tampoco en las leyes. Y digo las leyes porque está el tema de la declinación del cargo del Jurado Nacional de Elecciones, está el tema de las auditorías a nivel de OMPE, ahora se pide auditoría a nivel de el conjunto de los órganos para poder evaluar si no ha habido ningún indicio de fraude o si no ha habido fraude, en fin, varios trámites como el tema también de la actuación probatoria. Lo delicado aquí es que nuevamente, aunque se dice no hablamos de fraude a nivel de los entes electorales, sí que se está golpeando también a la institución. Y la pregunta es cómo se va a resolver esto en el plazo inmediato a fin de que no siga el país en la serie de manifestaciones y disturbios que están generando caos, ciertamente. Claro, en realidad yo creo que las salidas o digamos las reformas, porque ojo, como usted también está tocando un tema muy importante de manera indirecta, y es que el otro año tenemos a la vuelta de la esquina elecciones regionales y municipales, y con qué legitimidad van a estar llegando los organismos del sistema electoral. Entonces, sí y ya tenemos una regla de modificabilidad que va a comenzar a regir ahorita nomás en octubre, con lo cual habría en el principio que correr con algunos correctivos, ¿no? Por ejemplo, la norma te dice causal de vacancia, causal de nulidad de mesa, cualitativa, cohecho y fraude. Ah, ya, bacán. ¿Eso qué es? ¿No es un delito? Sí, chévere. ¿Y cuánto tiempo lo van a resolver? 3 días. Ya, ¿yo soy juez penal? No. Entonces, y encima tengo 3 días. Entonces, ¿para qué la pongo? O sea, si le van a dar 3 días para que resuelva, evidentemente en 3 días no va a poder terminar la presunta comisión de un delito si encima eso lo determina un juez penal. Sí. Entonces, creo que hay cosas ahí que tendrían que corregirse. Correcto. Ahora, también lo cierto es que no termina de estar claro si se va a pedir la auditoría o no. ¿A usted le parece que tendrá algún efecto relevante, positivo la realización, cuando ya sabemos que miembros de la misión de observadores, digamos, han dicho que para ellos no ha habido ninguna mancha, ¿no?, en el 6 de junio, ni tampoco en la primera vuelta? Es decir, ¿realmente tendrá algún efecto o estamos dilatando la proclamación? Bueno, yo no creo que estén dilatando la proclamación, porque al final de cuentas la auditoría, y creo que lo han reconocido también los quienes nos han dicho ahí por puertas separadas. Sí. Pero sí creo que la auditoría, si es que se llegase a dar en primer lugar, podría darnos justamente también herramientas complementarias para ver en qué mejorar. Creo que para ahí también, más que el tema de identificar responsabilidades, porque al final de cuentas la responsabilidad la va a tener que determinar el Estado dentro del ejercicio de su soberanía. Una auditoría internacional sí podría identificar dónde están los defectos, dónde están las deficiencias para corregirlas con los procesos posteriores. Es casi como una especie de un control posterior cuando se ejerce un proceso de contratación. Pero yo determino presuntas irregularidades, pero también podríamos determinar oportunidades de mejora y dar recomendaciones a la entidad para que mejore determinados mecanismos de control interno, determinado tipo de filtros, ¿no?, en determinadas etapas del proceso de contratación. Acá igual, ¿no? O sea, si yo en una auditoría, pues que va a ser posterior, evidentemente, porque la elección ya se dio, determino que hay un problema con el repliegue, con el procesamiento, con los plazos que puede haber para resolver este de nulidad, pues sobre la base de esas conclusiones se podrían justamente trabajar también iniciativas los congresistas o las congresistas, o incluso el propio jurado, para mejorar justamente el sistema. Conclusiones, ¿no? Tenemos mucho que mejorar en las leyes referidas al proceso electoral y sobre todo sería importante que se siente un criterio respecto a estas condiciones o prohibiciones. No puede ser posible que cuando tú postulas a congresista te limitan con los trámites, ¿no?, y los permisos y los demás, como se le limitó a la señora Dina Boluarte, pero se le permite, a pesar de que existen los mismos impedimentos, o mejor dicho, la misma circunstancia, la misma realidad, se le permite postular a la vicepresidencia. Eso ya se superó. Cualquier denuncia podrá revelar si es que hubo algún hecho irregular, pero ya según lo que hemos conversado entonces, señor Naupari, el proceso de tachas, la etapa de tachas no puede ahora regresar, nuevamente llegar a esta etapa para poder retirársele y quedar solo el señor Pedro Castillo.
Exacto, el tema ya no solamente ya precluyó, yo sí particularmente creo que en realidad a ella no le aplica, porque justamente estamos hablando de una norma restrictiva de derecho. Si quisiéramos aplicarle, lo que yo sí coincido plenamente con usted, es que debiera haberse exigido una licencia, o en todo caso debiera tener una norma mucho más clara en la cual se señale justamente a eventualmente todo el personal o trabajadores del sistema electoral. Señor Naupari. Y colocarlo en un numeral diferente, no dentro de donde están todas las demás cabezas. Permítame. De los organismos autónomos. ¿Cuándo la licencia? Porque lo que reveló Renier cuando sacó esta boleta de pagos y decía que no la habían pagado en abril, lo que se está interpretando es que la licencia se pidió a las justas un mes antes o unas semanas antes de la primera vuelta. ¿Con cuánta anticipación tendría que haberse solicitado la licencia para la postulación a la vicepresidencia? Porque ya del Congreso sabemos que no le permitieron, porque no la planteó. Claro, bueno, legalmente no existe plazo, y ese es el gran problema, es el vacío. Tenemos la exigencia, e incluso se ha hecho referencia al plazo de 60 días, pero se olvida el hecho de que para estas elecciones congresales de 2021 se aprobó una norma especial que dijo, bueno, como estamos en pandemia no podemos dejar 2 meses sin ingresos a la gente, entonces que sea 30 días, no 60, como está en el 114, por ejemplo. ¿No? Entonces, claro, si bien no hay norma, evidentemente yo podría decir, bueno, por más que no exista una obligación normativa, por lo menos debería existir una obligación moral. Mi posición personal es que la licencia debiera exigirse 110 días antes, desde el momento en que yo presento la solicitud de inscripción de lista de candidatos, porque vence el plazo. Pero lamentablemente esa no es la norma que tenemos, ni siquiera la que se aplicó para este proceso. 30 días antes de la primera vuelta. Claro, es mi posición personal, pero no hay norma. No hay norma, y la norma que se aplicaba solo para los congresistas y para esta elección era de 30 días. Sí. Por eso, esos 30 días que usted dice que se tendría que haber pedido permiso, que se reguló por efectos de la pandemia, era 30 días antes del 11 de abril. Que sea eficaz antes del 30 de abril, porque la carta de presentación de la solicitud de licencia tendría que haberse presentado con la solicitud de inscripción de lista de candidatos al Congreso, nuevamente, el 114 alude a candidatos al Congreso. Hay vacío en fórmula presidencial. Para la fórmula presidencial, sí, eso ya nos ha quedado claro que allí está, hay hoy un hueco, no se sabe cómo finalmente van a resolver, pero bueno, ya respecto a quienes han postulado, no se puede ahora nuevamente tratar de disolver una fórmula planteada y por la que se ha votado. Son las etapas y es la norma. Señor Naupari, muchas gracias por su tiempo. A usted, que tenga usted muy buena tarde, cuídese mucho. Igualmente, cuídese mucho. Vamos